Mi nombre es Valeria Moreno y tengo 21 años. Pero para contarte cómo llegué hasta aquí, necesito llevarte de vuelta a la noche de mi 17º cumpleaños, porque esa noche cambió absolutamente todo. Esa noche, mientras yo lloraba sola en el portal de una casa que creía que nunca sería mía, una mujer desconocida tocó el timbre y me entregó un sobre que destruyó 15 años de mentiras. Mis padres, Carlos y Elena Moreno, murieron en un accidente de tráfico en la A6, a las afueras de Madrid, cuando yo tenía 2 años. No recuerdo sus voces. No recuerdo sus caras excepto por las fotografías que encontré mucho después. Lo único que recuerdo es despertar un día en una casa extraña, rodeada de gente que me miraba como si fuera un problema sin solución. Mi tío Rodrigo, hermano de mi padre, se quedó con mi tutela. Junto a él vivían su esposa Claudia, y mis 2 primos, Diego y Sofía. Desde el primer día me dejaron claro cuál era mi lugar. No era el salón. No era la mesa familiar. Era un cuarto trastero en el pasillo de atrás, el que antes usaban para guardar maletas viejas y cajas de Navidad. 6 metros cuadrados. Sin ventana. Sin cerrojo por dentro. Con un colchón directamente en el suelo. Rodrigo me dijo una vez, cuando yo tenía 5 años y le pregunté si mis padres volverían, que debería estar agradecida de tener un techo. Que no todos los niños tenían tanta suerte. Tenía 5 años y le creí. Le creí durante 12 años más. Y esa credulidad casi me borra del mapa para siempre. Durante 12 años aprendí a hacerme invisible. Aprendí a no hacer ruido al caminar, a no llorar cuando me dolía algo, a no pedir nada que pudiera molestar a Rodrigo o a Claudia. Aprendí que el silencio era mi mejor escudo y que la invisibilidad era mi única forma de sobrevivir. Diego tenía una habitación de 15 metros con escritorio propio, ordenador gaming y una televisión en la pared. Sofía tenía una habitación decorada con papel pintado rosa, cama con dosel y baño privado. Yo tenía un colchón en el suelo y una bombilla sin pantalla colgando del techo. En el colegio usaba el cheque de comedor gratuito, una tarjeta naranja plastificada que escondía en el fondo de la mochila porque me daba una vergüenza horrible. Mis compañeros llevaban ropa de Zara y de Mango. Yo llevaba lo que Sofía ya no quería, ropa 3 tallas grande o completamente pasada de moda. Lo que nunca entendí de pequeña era por qué. Porque si Rodrigo conducía un coche nuevo, si Diego iba a un colegio privado en Pozuelo, si Sofía tenía clases de equitación los fines de semana, yo no podía tener ni 20 euros para la excursión del instituto. Pero la respuesta estaba escondida en un sobre que yo todavía no sabía que existía. El día de mi 17º cumpleaños, Rodrigo reservó mesa en un restaurante para 4 personas. Exactamente 4. Me dejaron en casa con una nota pegada a la nevera y una magdalena comprada en el mercadillo. Cuando leí lo que ponía en esa nota, algo dentro de mí se rompió para siempre. La nota tenía 6 palabras escritas con la letra de Claudia. 6 palabras que llevo grabadas en la memoria como una cicatriz. Decía, quédate en tu cuarto. No nos avergüences. La leí 3 veces. La primera vez pensé que había entendido mal. La segunda vez sentí que el suelo se movía bajo mis pies. La tercera vez la doblé, me la metí en el bolsillo y salí al portal a sentarme en los escalones porque no podía respirar dentro de esa casa. Llevaba exactamente 40 minutos llorando cuando escuché pasos en la entrada del edificio. Una mujer de unos 50 años, elegante, con un maletín de cuero negro, se detuvo al verme. Me miró fijamente, como si me estuviera reconociendo, como si llevara años buscando exactamente esta cara. «Eres Valeria, ¿verdad?», me preguntó con voz tranquila pero cargada de emoción contenida. Asentí sin entender nada. Ella se sentó a mi lado en los escalones sin pedir permiso, abrió el maletín y sacó un sobre grueso con mi nombre escrito a mano. Una caligrafía que yo nunca había visto pero que de alguna forma me resultó dolorosamente familiar. Se llamaba Isabel Fuentes. Y lo que me dijo a continuación hizo que todo el mundo que yo conocía se derrumbara en cuestión de segundos. Isabel había sido la mejor amiga de mi madre. La persona en quien mis padres confiaron absolutamente todo. Y todo significaba literalmente todo, la casa donde yo había estado viviendo como prisionera durante 15 años, legalmente, estaba a mi nombre desde el día en que ellos murieron.
Pero eso no era lo más impactante. Lo más impactante era lo que Rodrigo había estado haciendo con mi dinero todos esos años. Isabel abrió el sobre con cuidado y fue sacando documento tras documento. Escrituras de propiedad, extractos bancarios, un testamento firmado por mis padres en 2006, un año antes de morir. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener los papeles. Pero lo que leí en esas páginas me dejó sin palabras durante casi un minuto completo. Mis padres habían dejado un seguro de vida de 280.000 euros. Todo depositado en un fondo a mi nombre, con instrucción expresa de que Isabel me lo entregara el día de mi 17º cumpleaños. También habían dejado la casa en fideicomiso para mí. La misma casa donde yo dormía en un trastero. La misma casa donde Rodrigo me decía que debería estar agradecida por tener un techo. Ese techo era mío. Isabel entonces sacó otro documento y su voz cambió. Se volvió más fría, más controlada, como alguien que lleva años guardando una rabia muy profunda. Era un informe de un contable forense que había estado analizando los movimientos del fondo durante 15 años. Y lo que había descubierto era devastador. Rodrigo había retirado 190.000 euros de mi herencia. No para mantenerme a mí. Para pagar el colegio privado de Diego, las clases de equitación de Sofía, 2 reformas en la casa, un coche nuevo, 3 vacaciones familiares en las que yo nunca estuve, y una cocina de diseño que Claudia había querido desde hacía años. Mientras yo comía con beca de comedor y me ponía la ropa usada de mi prima, él estaba gastando mi dinero para darles a ellos una vida de lujos. Pero lo que todavía no sabía era que Rodrigo había falsificado documentos para intentar quedarse con todo. Y que esa misma noche, cuando volviera a casa y me viera con Isabel, haría algo que ningún juez olvidaría jamás. A las 8:30 de la noche escuché el ascensor. Isabel y yo seguíamos sentadas en el portal con los documentos entre nosotras. Cuando Rodrigo abrió la puerta del edificio y me vio allí con ese sobre en las manos y una abogada a mi lado, su cara pasó del color normal al blanco absoluto en menos de 2 segundos. Claudia se quedó paralizada detrás de él. Diego y Sofía ni siquiera se atrevieron a entrar. Rodrigo intentó quitarme el sobre de las manos. Isabel se puso de pie y le dijo con una calma que cortaba el aire que si me tocaba llamaría a la policía en ese mismo instante. Entonces él cambió de estrategia. Empezó a hablar de sacrificio, de todo lo que había hecho por mí, de lo difícil que había sido acoger a una niña siendo una familia joven. Claudia asintió detrás de él llorando, un llanto que no me produjo absolutamente ninguna emoción. Le pregunté una sola cosa. Le pregunté por qué me había hecho dormir en un trastero en mi propia casa durante 15 años. No respondió. Bajó la mirada y no respondió. Esa noche me fui con Isabel a su casa en el barrio de Salamanca. Una habitación real, con ventana, con pestillo por dentro, con luz natural. Dormí 11 horas seguidas por primera vez en mi vida. Lo que vino después fue una batalla legal de 6 meses. Isabel presentó pruebas de fraude, falsificación de documentos y apropiación indebida de herencia. El juez ordenó a Rodrigo y Claudia abandonar la vivienda en un plazo de 60 días. Se dictó una orden de restitución de 190.000 euros. Rodrigo recibió una condena de 2 años con cargos por fraude y falsedad documental. Claudia recibió libertad condicional y una multa considerable. La casa salió a la venta en primavera. Se vendió por 540.000 euros. Sumado al fondo restante, me quedé con una cantidad que jamás habría imaginado tener a los 17 años. No lo celebré con champán ni con fiestas. Lo celebré firmando los papeles de mi propio apartamento en Madrid, un estudio pequeño en Lavapiés, con una ventana enorme que da a la calle y una puerta que cierra por dentro con llave. Hoy tengo 21 años. Estudio Derecho en la Universidad Complutense porque quiero ser la Isabel de otra persona algún día. Quiero ser la mujer que aparece en el portal correcto, en el momento correcto, con el sobre correcto en las manos. Isabel y yo tomamos café todos los domingos. Me habla de mi madre, de cómo reía, de cómo olía su perfume, de cómo me miraba cuando era un bebé como si yo fuera lo más importante del mundo. Y yo la escucho con los ojos cerrados intentando recordar algo que nunca podré recuperar del todo. Si estás escuchando esto y sientes que ocupas demasiado espacio en la vida de alguien, que eres una carga,
que no mereces más de lo que te dan, quiero que sepas algo. A veces la verdad tarda años en llegar. Pero llega. Y cuando llega, lo cambia absolutamente todo. Mi nombre es Valeria Moreno. Dormí 15 años en un trastero. Y resultó que la casa era mía.